¿Escucha bien también? Sí, doctor. Ya, ok. Muy bien. Vamos a ver hoy día, eh, como clase para todos, ictericia neonatal. Este tema ya saben que tiene su grado de importancia, ya que es una patología que la van a ver ustedes mientras estén rotando, cuando estén en el hospital, rotando por los servicios, sobre todo de neonatología, van a tener que manejarlo a diario y conocer cuáles son todos los parámetros de conocimiento para manejar una ictericia neonatal. Primero, el objetivo, una guía de atención del neonato con ictericia. La guía de atención la conocemos todos, es la guía NICE, ustedes la tuvieron el ciclo pasado en su aula y la tienen actualmente también. Esta guía de atención nos va a seguir regir de los parámetros por los cuales un niño, según su edad gestacional y según los valores de bilirrubina que encontremos, deben ingresar a fototerapia. Es un monitoreo importante del neonato donde vamos a poder identificar los casos severos de ictericia o hiperbilinemia, según lo que quieran llamarlo. Hay que comparar las características de que tenemos que intervenir esta, pues saber qué es una ictericia fisiológica, saber qué es una ictericia patológica, saber qué es una ictericia por leche materna y, lógicamente, conocer cuáles son las secuelas principales que puede producir la ictericia. Dentro de ellas, la patología más común y mayor problema que puede generar es el famoso kernícteros. Entonces, ¿cuál es la definición de ictericia, no? ¿Cuál es su definición? Es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas que va a ocurrir por la acumulación de la bilirrubina, ¿no? En más de 6 a 7 miligramos por decilitro. Es la situación clínica de la hiperbilirubinemia, de esta situación de que tenemos que conocerla, porque con estos valores ya vamos a encontrar niños que van a estar pintados de amarillo. La hiperbilirubinemia se habla cuando hay una excesiva bilirrubina sérica. Se dice cuando las bilirrubinas totales están más de 12 o 13 y cuando la bilirrubina directa está sobre 1.5 a 2. Esto está comúnmente referido a esta ictericia, ¿no? Son valores que tenemos que tener en cuenta. Puede ser por factores fisiológicos o patológicos. Muchas veces los valores pues, no clínicamente no son muy significativos, pero hay que ver la posibilidad y hay que ver el grado de severidad que puede tener los valores que pueden tener al determinar en un recién nacido. La incidencia va a ocurrir en el 60-70% de los recién nacidos a término, así que en casi la gran mayoría de los recién nacidos van a ser ictericia. Entonces van a tener una gran cantidad de pacientes que ustedes van a poder detectar. Y lógicamente está mucho más alto el porcentaje en los prematuros. El 80% de prematuros se hacen ictericia. Cuando menos edad gestacional, más posibilidades de hacer. En la gran mayoría de nuestros niños es benigna la ictericia. Son niveles muy altos de bilirrubina, que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? A la hora de tener que evaluarlo. Se va a presentar estos niveles altos entre 1 o 3 de cada 10.000 recién nacidos vivos. Un ratito. ¿Cuál es la incidencia? Se dice que el 85% de los reingresos, de los neonatos en la primera semana es por ictericia. O sea, recién nacido que es dado de alta, en el 85% de los casos reingresa dentro de la primera semana porque está ictérico. Y va a ocurrir, como dijimos, en el 1 al 4% de todos los recién nacidos a término. O sea, tenemos gran porcentaje de recién nacidos que pueden reingresar. En el 6 al 10% puede superar en algo lo fisiológico. Y es acá donde el kernícteros, que era una patología que ya se había perdido mucho en los años 80 y 90, en la década del 2000, vuelve a resurgir, que encontrándose algunos casos que antes no se veían.
Entonces, la bilirrubina es un pigmento que va a derivar de la hemoglobina. Se dice que 1 gramo de hemoglobina va a producir de 34 a 35 miligramos de bilirrubina. Se produce de 6 a 10 miligramos por kilo por día en el recién nacido y es generalmente derivado del núcleo M de la hemoglobina. Este núcleo M se degrada y se convierte en biliverdina y esa biliverdina al final se convierte en bilirrubina, habiendo dos tipos, ¿no? La indirecta, que es liposoluble, y la directa, que es hidrosoluble, siendo la indirecta la que a nosotros nos interesa en este caso de hiperbilirubinemia. La ictericia fisiológica es el aumento temporal de la bilirrubina en una respuesta fisiológica, ¿no? Aparece dentro de los primeros 48 horas. Mayormente se ve entre las primeras 48 horas. El pico de una ictericia fisiológica se ve en el segundo, en un segundo o tercer día en un recién nacido a término. Y del cuarto al sexto día en un recién nacido pretérmino. ¿Cuánto puede durar esta ictericia? En los recién nacidos a término dura 7 días promedio, pudiendo ser entre 1 o 2 semanas. En el pretérmino, a promedio dura 10 días, que puede ser entre 2 a 4 semanas. En la ictericia fisiológica hay un aumento diario inferior a 5 miligramos por decilitro. Por ejemplo, si yo tengo un neonato que le saqué su bilirrubina, si salieron 12 miligramos por decilitro, y al día siguiente le quiero sacar una nueva prueba, esa prueba si ha subido menos de 5, es una ictericia fisiológica. Si tiene 2 y depende del día siguiente tiene 15, solamente subió 3 miligramos, es posiblemente que sea una ictericia fisiológica. Esta ictericia fisiológica mayormente no excede de 15 miligramos por decilitro. Hay literatura que ustedes van a encontrar que dice no excede de 17 miligramos por decilitro, ¿no? Que es lo que van a encontrar. La etiología, hay muchas. Aumento del volumen de glóbulos rojos, que se dice que el glóbulo rojo tiene un tiempo de vida muy corto y se destruye y por lo tanto libera biliverdina, disminución de las ligandinas, aumento de la circulación hepática, defecto de la conjugación. Cualquiera de ellas, no está demostrado cuál, pero se demuestra que puede presentar etiología. ¿Qué factores de riesgo llevan a perder una ictericia fisiológica? Que tenga un hermano con ictericia. Si ha tenido ese niño recién nacido un hermano con ictericia, es muy posible que también haga ictericia. Que sea un recién nacido macrosómico de madre diabética. Tiene altas posibilidades de hacer ictericia. Que haya tenido un cefalohematoma o alguna contusión. También tiene posibilidades de hacer ictericia. Que esté entre una edad gestacional entre 35 a 38 semanas. En los pretérminos tiene más posibilidades. Nosotros los hombres, que somos el sexo débil, el sexo masculino es el que más tendencia tiene a ser hiperbilirubinemia. Y lógicamente aquellos niños que son alimentados netamente con leche materna. ¿Qué otro factor de riesgo? Que el niño tenga una mayor pérdida de peso. Decimos que el recién nacido pierde normalmente en la primera semana el 10% de su peso, ¿no es cierto? Si este niño pierde más de ese 10%, es un niño de riesgo que puede hacer ictericia. Que sea una ictericia visible antes del alta. Yo estoy evaluando al recién nacido, estoy pensando darle alta y veo que está ictérico. Es una posibilidad de que este niño haga ictericia. Aquellos niños que tienen hospitalización corta, lógicamente, si lo tengo solamente un día, no lo puedo observar bien, de repente este niño en el transcurso del segundo, tercero o cuarto día me va a hacer ictericia. Aquellos neonatos que las madres se usó oxitocina en el parto, tienen mayores posibilidades de hacer ictericia. Aquellos niños que tienen deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa también. Y lógicamente la raza. La raza blanca y la raza asiática tienen más posibilidades de hacer ictericia. En cambio, la ictericia patológica es la ictericia que se presenta dentro de las primeras 24 horas. Es la cuando las bilirrubinas totales superan el percentil 95. Cuando la bilirrubina directa está entre 1.5 y 2 miligramos por decilitro. Cuando hay un incremento de bilirrubinas totales de más de 0.2 miligramos por decilitro por hora. Cuando la ictericia persiste más de 2 semanas en un recién nacido a término. Y lógicamente,
si tengo un aumento de bilirrubina indirecta de más de 5 miligramos por decilitro. ¿Qué significaría? Que si el paciente está con 12 y al día siguiente yo le hago bilirrubina y tiene 17, que tiene de 5 a más, entonces sí podemos decir que este niño probablemente está haciendo una ictericia de tipo patológico. ¿Qué factores de riesgo llevan a una ictericia patológica? Pacientes de niños recién nacidos que tengan infección por torche, que la madre haya usado medicamentos compatibles que puedan producir ictericia, que durante el parto el niño haya aprendido hematomas, petequias o algún sangrado oculto, no sangrado cerebral o pulmonar, que haya una incompatibilidad de grupos, ¿no? O sea, que el niño, que la mamá sea O y que el niño sea A o B, o sea, incompatibilidad de grupo, ABO, que haya signos de hemólisis, ¿no? La raza, como hemos dicho, asiática y raza blanca. Que hay una historia familiar de enfermedad hepática. Si la madre hay una historia familiar de galactosemia o fibrosis quística, este niño tiene altas posibilidades de hacer una ictericia patológica. El niño con asfixia, el niño prematuro también tiene mayores posibilidades de hacer ictericia patológica. El niño con acidosis, hipotermia, hipoglucemia, el niño con ayuno prolongado, hipoglicemia, y aquellos que tienen deterioro del sistema nervioso central. ¿Qué tenemos que hacer importante en estos niños, en cualquiera de los dos? Evaluación. Una evaluación clínica exhaustiva donde veamos si observemos si hay ictericia de piel y de mucosas. Que veamos si hay cambios en la alimentación, que el niño puede mamar o no puede mamar o que rechace la leche. Que el niño esté muy anémico, ¿no? Que la hemoglobina esté caída, que tenga letargia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer acá? Una ampliación de la historia clínica. ¿Para qué? Para buscar factores de riesgo neonatales o buscar factores de riesgo obstétricos. El Kramer, miren el Kramer la importancia. El Kramer en los momentos es importante porque nos va a servir para determinar si este niño tiene algún grado de gravedad debido a solamente viendo la coloración y vamos a decidir qué vamos a hacer. Porque si tengo un niño que solamente tiene ictericia en cara, no necesito pedirle bilirrubina, pues porque voy a saber que simplemente está con valores bajos. Pero si tiene en cara y en tórax, de repente puede estar fluctuando entre 5 y 12, de repente lo puedo citar a consultorio, porque me va a venir de repente a emergencia, para que por un consultorio hacerle su examen de bilirrubinas, ¿no? Si ya está en cabeza, tórax y abdomen, entonces acá sí me indica de que probablemente este niño sí le tengo que hacer un examen en ese momento o de repente en emergencia descartar, ¿no? Y si ya tiene en porción proximal de extremidades o está en palma de las manos, estos niños sí deben entrar por urgencia y a veces hasta ser hospitalizados. Entonces miren ustedes, si esta coloración va de la mano también a letargo, a rechazo de alimentos, a vómitos, hipotonía, yo podré determinar probablemente si este niño puede tener una ictericia o fisiológica o patológica. Y va a ser en qué momentos va a ser indicativo pedirle su bilirrubina. Los exámenes de laboratorio que se deben solicitar pueden ser varios. Grupo y factor es importante porque tenemos que determinar el grupo de la madre y el grupo del recién nacido. Las bilirrubinas totales, urgentes. Los reticulocitos, para ver si la médula ósea está produciendo adecuada cantidad de hemoglobina o de glóbulos rojos. Un CONS directo para determinar si hay hemólisis o no hay hemólisis. Un hemograma completo, una lámina periférica y algún método no invasivo que se pueda tomar aparte, ¿no? Este para ver más o menos el diagnóstico diferencial, miren ustedes, ¿no? Si hay ictericia, tengo que determinar cómo están las bilirrubinas. Si es directa, tendré que descartar algunas patologías, como pueden verlas ustedes acá. Si es indirecta, le tengo que hacer test de Kuhn, ¿no? Si es directa, si es positivo, puede ser una isoinmunización, ¿no es cierto? RH, ABO. Si es un CUNS directo negativo, tengo que investigar mediante el hematocrito algunas otras patologías. Hay que tener en cuenta en el tratamiento los valores de bilirrubinas totales, ¿ok? Hay que tener en cuenta también la velocidad en que se produce. Si hoy día tengo un valor y mañana tiene otro valor, esa velocidad me puede ayudar a determinar si en qué velocidad se va produciendo, ¿no? Las condiciones clínicas en que está el paciente.
qué estado general, si está en coma, si está despierto, si está vomitando, hay que ver las condiciones clínicas. Las medidas neurofisiológicas, si hay compromiso neurológico, ¿no? Si hay convulsiones, si hay coma, si está soporoso, si hay problemas. Capacidad de la unión de la albúmina, eso lo vamos a determinar con pruebas de laboratorio. Y lógicamente hay que determinar la hiperbilirubinemia basada en los percentiles, ¿no es cierto? Y para eso utilizamos nuestros percentiles que conocemos de nuestra tabla NICE, que están mayormente ligadas a las curvas de Botami. Hay que determinar si la ictericia es fisiológica o patológica. ¿Cuándo debemos de tratarla? ¿Con qué valores debemos de tratarla? ¿Cuándo necesita fototerapia o cuándo necesita esa transfusión? ¿A quiénes y a cuándo debemos realizar un seguimiento? ¿Y cuándo debemos tomar controles de bilirrubina? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos para el manejo. La ictericia tenemos que estudiarla y manejarla de acuerdo a las curvas de Butani, que son unas curvas predictivas donde salen, determinamos los grados de hiperbilirubinemia que se va a tener, ¿no? Estas decisiones están basadas en valores y percentiles de acuerdo a la edad del paciente, la edad del recién nacido. Está catalogado en categorías y nos predice los valores de bilirrubina sérica que pueden estar más allá del percentil 95, dependiendo del tiempo de vida del recién nacido. Y acá lo tenemos, ¿no? Tenemos la zona de bajo riesgo, la zona de riesgo bajo intermedio, la zona de riesgo alta intermedia y la zona de riesgo alto. Dependiendo de los valores que vemos en la parte de abajo, el tiempo de vida que puede tener en horas el recién nacido, y los valores que vamos a encontrar, que lo podemos ver a la izquierda, que está en miligramos por decilitro, y a la derecha, que está en micromoles por litro, vamos a poder, dependiendo de cómo nos informe el laboratorio, podremos hacer un cruce, ¿no? Y dependiendo de ese cruce, depender, depender de cómo podemos determinar en dónde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, si tengo un niño con 60 horas de vida y está con 15 miligramos por decilitro, estará justo en el límite de un riesgo alto, alto intermedio, una zona de riesgo de alto intermedio, justo para entrar a la zona de alto riesgo, ¿no? Pero nos va determinando más o menos cómo hacer. El riesgo alto son aquellos niños que pueden tener de 8 a 10 miligramos por decilitro en las primeras 24 horas. Perdón, son niños de alto riesgo. Son aquellos que tienen una ictericia antes de las 24 horas, aquellos que tienen incompatibilidad ABO, aquellos recién nacidos que están entre una edad gestacional de 35 a 36 semanas, aquellos niños que tienen una lactancia materna exclusiva y tienen una pérdida de peso de más del 10%, o sea, más de lo que deben de perder, aquellos que tienen un hermano con ictericia, que el hermano estuvo en fototerapia también, y sobre todo a las razas asiáticos e hispanos. Y lógicamente aquellos que tuvieron cefalopatomía. ¿Quiénes tienen riesgo intermedio? Aquellos que tienen una bilirrubina de 6 a 8 miligramos por decilitro a las 24 horas. Aquellos que tienen una edad gestacional a término, 37 y 38 semanas. Aquella ictericia observada antes del alta, paciente que lo puedo detectar antes del alta. Los macrosómicos. Aquellos que tienen una edad materna de más de 25 años, los masculinos, y aquel que tiene un hermano con hiperbilirubinemia. No necesariamente que haya estado en fototerapia, basta que haya tenido hiperbilirubinemia. ¿Y a quiénes llamamos riesgo bajo? Aquellos que tienen una bilirrubina de 4 a 5 miligramos a las 24 horas. Aquellos que tienen una edad gestacional post-término, a término o post-término. Aquellos que se alimentan con leche, con fórmula, porque no reciben leche materna y los que reciben leche son los que pueden tener más ictericia. La raza negra es de riesgo bajo. Y aquellos niños hospitalizados más de 72 horas porque pueden ser detectados rápidamente, ¿no? O sea, aquellos niños son de riesgo bajo. Entonces, Utami dice, zona de riesgo alto sobre el percentil 95. Si el niño cae en esta zona, considerar ponerlo en fototerapia. Y lógicamente repetir estas bilirrubinas entre las 6 y las 12 horas. Si el niño cae en una zona intermedia alta, o sea, en el percentil 75 y 95, solamente repitamos las bilirrubinas totales en 24 horas. Hay algunos
que acá ya ponen en fototerapia, pero solamente acá, según Bután, dice que se debe repetir las bilirrubinas en 24 horas. Si está en una zona intermedia baja, estado usted entre percentil 40 y 75, solamente es un control en 48 horas y podemos pedir un dosaje de bilirrubinas totales. Pero si ya está en zona de baja riesgo, o sea, está debajo del percentil 50, solamente es necesario un control a las 48 horas. Entonces, miren ustedes la importancia de nuestras curvas, ¿no? ¿En quiénes hacemos hacer seguimiento? En aquellos que damos de alta antes de las 24 horas, tienen que venir a control de entre las 24 y las 72 horas, deben venir para ser evaluados a ver cómo están. Aquellos que le damos de alta entre las 24 y 48 horas, deben venir más o menos entre los 4 y 5 días para un control, para hacer un seguimiento. Y a aquellos que le hemos dado de alta entre las 48 y 72 horas, que puede ser aquellas pacientes cesariadas, debe venir entre más o menos a los 120 horas, o sea, a los 6 días aproximadamente. Cuando este recién nacido de alto riesgo, cuando tiene más alto riesgo, o sea, si este recién nacido, aparte de esto, tiene factores de riesgo, las visitas deben ser más tempranas y más frecuentes. ¿Ok? Entonces hay que tener mayor cuidado. El tratamiento. Hay que revisar bien la historia clínica materna del recién nacido. Bien, las dos historias. Hay que pedir examen de laboratorio y si se puede hacer bilirrumetría transcutánea, sí. Acá en el norte no se hace bilirrumetría, en hospitales de Lima sí. Hay que aumentar la alimentación. Se ha dicho que cuando más movimiento digestivo hay y más alimentación hay, las bilirrubinas tienen que bajar más rápidamente. Por eso dice aumentar la actividad del tracto gastrointestinal. Que lacten lo más que pueda. Si es necesario, fototerapia. Sanguinotransfusión si es necesario. Y medicamentos que ya casi no se usan. Antiguamente se usaba el fenobarbital para bajar la bilirrubina, usábamos un producto que se llamaba luminaleta, que se usaba en niños pequeños para bajar la bilirrubina, ya en la actualidad no se usa. ¿Cuál es la meta acá? Prevenir que el paciente haga kernicterus. Es lo que tenemos que prevenir. La fototerapia. ¿Qué es la fototerapia? La fototerapia es importantísima porque se ha demostrado que nos da un sinnúmero de beneficios, hasta en niños con bilirrubinas tan altas que según las curvas puede decirnos que necesite sanguinotransfusión, pero de repente no tiene manifestaciones neurológicas y lo ponemos en su fototerapia. Si tenemos una fototerapia tipo LED, que como que la existen ahorita, le va a bajar un promedio de 4 miligramos por decilitro hasta 5 de un día para otro. Entonces va a ser beneficiosa la fototerapia, ¿no? Y por esa razón ya en la actualidad no se hace tantas sanguíneas transfusiones como se hacía antes. Debe considerarse la edad gestacional. Cuando más prematuros, a veces la fototerapia es más importante. El tipo de vida, en horas. Hay que ver si hay hemólisis o no en estas pacientes y también observar si hay contusiones. Es un método seguro y eficiente en la actualidad que ahora que tenemos esas fototerapias tipo LED son mejores todavía. Antiguamente teníamos la luz blanca, entonces la luz blanca te bajaba con las justas de 1, con mucha suerte 2 miligramos por decilitro por día. Entonces el niño tenía que permanecer mucho tiempo en fototerapia. En cambio ahora con las luces LED bajan de 3 a 4, con mucha suerte puede bajar hasta 5 miligramos por decilitro y el niño tendrá una permanencia más corta en fototerapia. La fototerapia reduce la toxicidad de la bilirrubina, aumenta la eliminación de esta bilirrubina a través de las heces y la orina. ¿Mediante qué? Mediante la isomerización de la bilirrubina, mediante la fotoisomerización y mediante la fotooxidación a moléculas. Son las maneras como la luz degrada la bilirrubina en la piel del niño. Su eficacia debe depender de la dosis. ¿Qué significa? ¿Qué tiempo? ¿Qué luces usemos? LED. ¿A qué distancia? Más o menos 70 centímetros se dice que tiene que estar. Entonces la irradiación va a depender del poder de la luz, por eso decimos la luz LED es la mejor, la distancia, que debe ser 70 centímetros, y el área expuesta. El niño tiene que estar completamente desnudo, solamente con pañal y lentes. Y lo que hacemos mejor es que nosotros a veces, los que han ido al Hospital Belén han visto, nosotros la cuna la recubrimos con papel aluminio, que es un papel reflectante. Entonces, de esa manera la luz llega y refleja al cuerpo del niño.
y eso ayuda bastante a bajar también más rápidamente las bilirrubinas en nuestros recién nacidos. Ahí están las curvas, también de Butami para pacientes a los cuales tienes que entrar en la fototerapia, ¿no? Uy, perdón. Un ratito, ¿qué pasó? Ahí está, disculpe. El manejo de la hiperuremia en pretérminos podemos guiarnos también de las guías NICE, pero también tenemos que tener en cuenta esta tablita, ¿no? Sobre todo si el recién nacido pretérmino está enfermo. Las Google NICE son mayormente usadas para niños sanos. Entonces, cuando tenemos un niño enfermo, a veces se rompen esquemas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Si tenemos un niño menos de 1,5 kilos, si está sano, yo tengo que ponerlo en fototerapia que está entre 5 y 8, pero si está enfermo, lo tengo que poner entre 4 y 7, pues. Y hacer el sanguíneo de transfusión cuando esté entre 13 y 15, si está enfermo entre 10 y 14, así sucesivamente, ¿no? Entonces, nos va a servir esta tablita para determinar en qué momento vamos a poder pedir a un paciente fototerapia o en sanguíneo de transfusión. ¿Qué es la sanguíneo de transfusión total? Este es un método muy bueno que se realizó en los años 80 y 90, en la época que hubo gran cantidad de casos de kernípteros, y gracias a esta sanguíneo de transfusión se disminuyó la mortalidad de niños por esta patología que era el kerníptero. ¿Qué significaba? En que se tenían que retirar todos los glóbulos rojos que estaban sensibilizados, a la vez se corregía la anemia, y se retiraba de la circulación de la sangre toda aquella bilirrubina que producía, que estaba ligada a la albúmina y que producía este problema del kerníptero. De esa manera se evitaba el kerníptero. Se eliminaban anticuerpos circulantes y lógicamente se aportaba albúmina no saturada porque nosotros le sacábamos una cantidad de sangre y le metíamos la misma cantidad de sangre, pero de sangre fresca. Sangre, o sea, ese que estaba, que la pedíamos de banco de sangre. Pero cada 2 aplicaciones que se hacía teníamos que ponerle una cantidad de gluconato de calcio, pues la sangre que viene de banco son sangres que tienen baja cantidad de calcio. Entonces tenemos que proteger al niño para que no haga hipocalcemia. Entonces nosotros mediante una fórmula sacábamos el volumen que el niño necesitaba intercambiar, es una fórmula que tenemos, y después de esa fórmula hacíamos el intercambio. Sacábamos 10, por ejemplo, poníamos 10, sacábamos 10, colocábamos 10, y cada 2 aplicaciones poníamos una cantidad de 100 miligramos de gluconato de calcio por kilo de peso. De esa manera evitábamos el gluconato. También la sanguínea de nutrición tiene sus curvas donde ustedes van a poder determinar en quién requiere. Y en quienes esta sanguínea de transfusión, a quienes nos solucionaban problemas, a nuestros pacientes con croníteros. Y evitábamos tener estos niños, ¿no? Niños con microcefalia, parálisis cerebral y todo. ¿En qué consistía ese kernípterus? Era rara, aunque todavía ocurre. En los 50 fue una complicación muy grande. En los 80 disminuyó con la sanguínea de transfusión. Se usaba también inmunoglobulinas y en algunos casos se usaba también fototerapia. Eran aquellos niños que a veces estaban con estadía muy corta y no podíamos detectar a tiempo que podían hacer un kerníptero, ¿no? Estos infantes a menudo no tienen enfermedad hemolítica y aparentan ser saludables porque están recibiendo leche materna. Son algo prematuros, pero son lactantes recién nacidos que tienen una adecuada nutrición y hidratación. No están alimentados adecuadamente. Y a veces la mamá alguna vez se le da pecho, alguna vez se le da leche artificial y eso condiciona a este trastorno. ¿Qué factores de riesgo para ser valores altos de riesgo? El kerníptero se puede presentar en aquellos pacientes con ictericia dentro de las primeras 24 horas. En aquellos pacientes que tienen cefalohematoma o contusiones severas. En aquellos infantes de 34 a 38 semanas, que son alimentados solamente con lactancia materna.
y sobre todo aquellos que tienen una ingesta inadecuada, lo que estábamos conversando. A veces le doy pecho cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, a veces cada cinco, depende, ay, no, no puedo darle, le doy leche artificial, entonces tiene una ingesta inadecuada. En conclusión, en la ictericia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Promover y fomentar la lactancia materna. Tenemos que, para evitar tanto la ictericia normal que maneja con fototerapia como la kernicterus, tenemos que promover y fomentar la lactancia materna exclusiva. Evaluar la ictericia cada 8 a 12 horas. Evaluar el riesgo de hiperurinemia basado en las horas de vida. Hay que tener que evaluar las horas de vida que se ha presentado esta bilirrubina. Hacer un seguimiento de acuerdo al riesgo y una educación a la familia. Es importante la educación a la familia. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a tener menores probabilidades de que nuestros niños hagan ictericia y a su vez puedan hacer geníteros. Muy bien, muchachos. Ese es el tema de hoy día. ¿Alguna pregunta? Aparte de eso, voy a dejar de compartir, pero quiero conversar con ustedes, ya que están ahorita, están 63, bueno, está la mayoría, pero es importante que le abren a sus compañeros. Ayer he tenido una conversación y una reunión con el doctor